Esta noche el tema es una amonestación contra la seducción, segunda parte. Segunda parte. Muy bien. Vamos entonces con la palabra a lo que vinimos a aprender de la palabra de Dios. Estuvimos hablando de cómo el Señor a través de su palabra nos amonesta a no dejarnos desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Ciertamente lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Son peligrosos en la medida en que estos tiempos estamos viendo cómo dentro del mismo cuerpo de Cristo se está produciendo una contaminación con muchas enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios. Lamentablemente, estamos viendo cómo muchas iglesias, por muchas razones, están siendo permeadas, están siendo invadidas. Y bueno, lamentablemente, nos guste o no, eh, esto está afectando el cuerpo de Cristo. Y se está cumpliendo la palabra, porque la palabra nos advierte de manera amplia y profunda con respecto a este tema. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Libro de Judas, capítulo 1. Vamos a leer ahí unos versículos y a generar hoy una profunda reflexión en esta hora con relación a este tema. Judas, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Se nos exhorta, se nos llama la atención aquí, se nos invita ¿a qué? A contender ardientemente por la fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que contender ardientemente por la fe? Defender la fe, defender la sana doctrina. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este libertinaje de la gracia de Dios no es otra cosa que enseñarle a la gente a vivir como quiera, bajo el pretexto de que Dios es amor. Y como Dios es amor, usted puede vivir como quiera y llevar una vida espiritual como quiera y tener una relación con Dios como quiera y hacer con su vida lo que quiera. Entonces, hoy estamos encontrando gente que atrapada y seducida por este tipo de enseñanzas, eh, y además atrapados por la ignorancia y el desconocimiento real y bíblico de las escrituras, pues están cayendo y entrando en un relativismo. Entonces, resulta que hoy muchos viven un cristianismo aplicando aquel adagio popular que dice: todo depende del color del cristal con que se mire. Y hoy así estamos mirando la Biblia.
hoy así estamos mirando la palabra. Se ha metido un relativismo al interior de las iglesias y a través de muchas enseñanzas, donde muchos predicadores están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Como estamos bajo la gracia de Dios, podemos hacer lo que se nos antoje. Entonces, por la gracia de Dios estamos completos en Cristo, por la gracia de Dios somos perfectos, por la gracia de Dios fuimos lavados, por la gracia de Dios fuimos perdonados. Sí, sí, está bien, pero eso no me da el derecho de vivir la vida que yo quiera. Eso no me da el derecho de vivir la vida loca. Y actualmente vivimos en una sociedad donde la gente tiene libertad para seguir las creencias religiosas que prefiera. Sin embargo, cuando algunos individuos o grupos proclaman públicamente que ellos son la verdad o tienen la verdad o son la verdadera obra de Dios y que el cristianismo histórico, primitivo, el cristianismo ortodoxo que ha existido a través de los siglos está equivocado, pues nosotros no nos podemos quedar callados. Hoy al interior de las iglesias se le dice a la gente que para estos tiempos hay una nueva revelación de la palabra, que es una revelación apostólica y que la revelación de la palabra es gradual y que para este tiempo la revelación es diferente. Por eso, mucha gente está cayendo en la trampa de creer literalmente en una cantidad de enseñanzas y de cosas heréticas bajo el eslogan de una nueva revelación, aunque no esté en la Biblia lo que le estén diciendo a la gente. Y nosotros tenemos la obligación de tener cuidado, pero también tenemos el llamado, la exhortación de parte de Dios a contender ardientemente por la fe. Usted encuentra gente siguiendo más a un pastor, la unción de un pastor, la visión de una iglesia, que a la misma palabra de Dios. A mí me ha pasado que cuando yo encuentro a gente que está, digamos, aplicando mal la palabra o una doctrina que ya se ha llevado a un extremo, convirtiéndola en una herejía y que se la han enseñado allá en su iglesia, y yo lo siento a la persona, le explico la palabra con principios hermenéuticos, venga para acá, miremos bien, revisemos, la persona dice, sí, oiga, tremendo, pero de todas maneras eso es lo que me ha enseñado mi pastor y yo le creo a mi pastor. Eso es un libertinaje, que los verdaderos creyentes genuinos no nos podemos dar el lujo de permitirnos, porque nosotros no podemos convertir la gracia de Dios en ese libertinaje. Y de pronto, por ahí derecho, terminar negando al único Dios soberano, sin darnos cuenta. Todo porque no estudiamos la palabra y masticamos entero todo lo que nos dicen. Usted encuentra hoy gente que no se les puede tocar la iglesia, no se les puede mencionar el pastor, no se les puede decir absolutamente nada, porque inmediatamente se ponen como unas fieras. Y es increíble ver cómo la gente hoy se hace matar por una iglesia, por un pastor, por una denominación, por un concilio, por lo que el pastor enseña, pero no contienden ardientemente por la fe, no contienden ardientemente por la palabra, no contienden ardientemente por la sana doctrina. Simplemente prefieren sumergirse en un desconocimiento y en una ignorancia de las escrituras diciendo, pues eso es lo que a mí me ha enseñado mi pastor y yo le creo a mi pastor. Poniendo por encima de la palabra de Dios las enseñanzas de un ser humano, aunque no sean bíblicas. Y esto representa un grave problema para muchos creyentes. Nosotros hoy en consecuencia tenemos la abundancia en nuestra sociedad de muchísimas, no pocas, muchas sectas que abundan hoy. Muchas sectas. Y nosotros debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio.
¿Qué es una secta en términos sencillos? Una perversión, es una deformación del cristianismo bíblico. Eso es una secta. Una perversión y una deformación del cristianismo bíblico. Si usted analiza históricamente el nacimiento de muchas sectas que existen hoy, literalmente se va usted a dar cuenta que fueron personas que un día conocieron la palabra, un día la conocieron, pero que decidieron apartarse, que decidieron empezar a formar sus propias eh, historias, creencias, filosofías, doctrinas, por supuesto, impregnadas de algo de Biblia. Y en 2 Corintios, como lo leíamos hace algún tiempo, hace algunos días, nos dice la palabra, nos advierte el apóstol Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y debemos tener cuidado porque es preocupante el panorama que se está presentando hoy al interior del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de ninguna iglesia en particular, pero sí de todas en general. Es decir, no se está juzgando a nadie, estamos hablando es de una problemática que se está presentando y con la que debemos tener cuidado. Porque podemos ser seducidos. Podemos ser seducidos, podemos ser desviados. Y en la primera parte de esta enseñanza fuimos muy claros en decir que literalmente, mucho creyente hoy está siendo seducido por ese mover, entre comillas, sobrenatural que se está dando y que se está viendo en muchos lugares. Se dejan arrastrar por esas cosas. Y esto es grave. Pero la Biblia ordena a que nosotros siempre debemos estar preparados. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es una orden que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lamentablemente hoy son muchos los creyentes que pueden llevar años en una iglesia. Incluso que tienen institutos bíblicos que han estudiado y aún así tienen unas falencias muy fuertes. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque muchas de esas enseñanzas están equivocadas y hace falta escudriñar las escrituras. La Biblia ordena que debemos estar preparados para presentar defensa de esa esperanza que hay en nosotros, de eso en lo que estamos creyendo. Ustedes saben que una de las sectas muy fuertes que ha venido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, me imagino que ellos dirán que también están en avivamiento. Por eso es que no podemos medir el avivamiento por la cantidad de gente que va, por los milagros que suceden, porque entonces vayámonos para donde los mormones, vayámonos para donde los testigos de Jehová también, porque allá también hay avivamiento, vayámonos allá para Creciendo en Gracia, allá para esta otra secta de Pare de Sufrir, porque todo el mundo está en avivamiento.
Si vamos a medir presencia de Dios y avivamiento por la cantidad de milagros y por la cantidad de personas que van a un lugar, entonces el Papa está en avivamiento. Porque donde el tipo va, reúne millones y no le gana a nadie. Millones de personas. Y una de esas sectas, la idea no es atacarlos, la idea sí es responder a las acusaciones y a las cosas heréticas que dicen, porque no nos podemos quedar callados, seríamos cobardes si calláramos. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como los mormones. Ellos sostienen lo siguiente: toda persona inteligente, abro comillas, toda persona inteligente debajo de los cielos, que una vez informada no reconozca que José Smith, hijo, es un profeta de Dios, está en las tinieblas y se opone tanto a nosotros como a Jesús y a su reino sobre la tierra. ¿Qué sabe el mundo cristiano acerca de Dios? Nada. Porque en lo que respecta a las cosas de Dios, son los necios más necios de todos. No conocen a Dios ni las cosas de Dios. Cierro comillas. Este pensamiento, este postulado de los mormones, que sabemos que es una secta, es una de las cosas, de las tantas cosas que ellos piensan sobre nosotros los creyentes. Nosotros no podemos permitir que este tipo de cosas pasen inadvertidas. Nosotros tenemos que obedecer. Primera de Pedro 3:15. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esto significa con respeto. Tenemos que tener una firmeza en contra de las creencias, pero no significa eso maltratar a la gente. Y nosotros tenemos que hablar porque la Biblia lo manda, lo manda. Que contendáis ardientemente por la fe. Y no podemos callar. La Biblia nos manda a examinarlo todo y retener lo bueno. Pero retomemos Judas, capítulo 1. Lo invito a que vayamos al versículo 8. Mire lo que dice la palabra. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos soñadores se imaginan cosas, se inventan cosas, le dicen cosas a la gente que no son bíblicas. La gente las cree. La gente se deja llevar por este tipo de cosas. Hombre, se están cometiendo errores al creer estas cosas porque no se conoce la palabra, porque podemos llevar años en Cristo, pero literalmente, mis amados, no conocer la Biblia en profundidad, sino que estamos como los caballitos cuando nos ponen esas gárgolas, les ponen esas gárgolas en los costados para dirigirles y manipularles la visión y acortarles la visión. Por eso nosotros tenemos la obligación y el deber de investigar y escudriñar la palabra de Dios y tener una actitud bereana, como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces, resulta que ahí en el versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esa expresión, han entrado encubiertamente, es un verbo compuesto por dos preposiciones y un verbo simple.
que se puede traducir del original griego al español como deslizarse secretamente, porque algunos hombres se han deslizado secretamente. También se puede leer como infiltrarse fraudulentamente. Y también se puede leer como introducirse inadvertidamente. Es decir, sin darse cuenta. La gente sin darse cuenta. Y en este versículo 8 se nos mencionan varias cosas interesantes que estos soñadores hacen. La primera, mancillan la carne. La segunda, rechazan toda autoridad. Y la tercera, maldicen las potestades superiores. Entonces, aquí en este versículo 8 se nos expone la gravedad de la actitud de estos soñadores, de estos falsos, que se infiltran en el pueblo de Dios. Tres acciones gravísimas. Y la gravedad de la actitud de aquellos que se desvían tiene tres raíces mencionadas en este versículo 8. Mancillan, rechazan y maldicen. Pero ahí más adelante, en el versículo 11, dice la palabra, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaán, y perecieron en la insurrección de Coré. La Reina Valera dice, y perecieron en la contradicción. Bueno, en este versículo 11 se nos habla de tres cosas. El camino de Caín, que habla de la incredulidad de Caín, que la encontramos en Génesis capítulo 4. Se nos habla en segundo lugar del error de Balaán, que es una actitud mercenaria, es decir, se podría también traducir como una actitud de avaricia. Eso está en Deuteronomio 23:4. Y en tercer lugar se nos habla de la contradicción de Coré. Nos habla de una rebelión, de una rebelión. Entonces, en este versículo 8 encontramos tres cosas interesantes y en el versículo 11 otras tres. El camino de Caín, que es una incredulidad a través de la cual mancillan. El error de Balaán, que es una avaricia a través de la cual rechazan. Y la contradicción de Coré, que es una rebelión a través de la cual maldicen. Ahora, quisiera detenerme un poco en esta segunda parte, en este segundo actitud que nos menciona el versículo 11, que dice, por recompensa se lanzaron en el error de Balaán. Balaán es el ejemplo clásico de un falso maestro que se deja llevar literalmente por su codicia natural. Escúcheme, todos los seres humanos luchamos con una codicia natural que habita en nosotros. En otras palabras, el ser humano por naturaleza tiende a ser codicioso. Y por naturaleza, por causa de esa tendencia natural a pecar, de esa naturaleza pecaminosa, tiende a codiciar cosas que no son de Dios, sino más bien de la carne, de este mundo. Y encontramos hoy eso. Muchos pastores, no pocos, manifiestan esta codicia natural. El afán de ellos es hacer crecer sus iglesias a como dé lugar. Y usted encuentra pastores interesados en investigar, en viajar, en ir, en asistir
a iglesias que están mostrando un crecimiento gigantesco para determinar cuál es la estrategia, para determinar cuál es el secreto. ¿Quién no quiere hacer crecer su ministerio? En embajadores hemos sido reiterativos. A nosotros no nos interesa crecer en número, sino hay un crecimiento interior de los que ya estamos. A nosotros no nos interesa crecer en número, sino hay un avivamiento en nuestro interior. ¿Para qué? Es mejor pocos, escuche, es mejor pocos pero bien cimentados en la palabra. Cuando se va a construir un edificio, por grande que éste sea, la construcción de ese edificio siempre empieza hacia abajo, no hacia arriba. Porque se empieza excavando, profundizando, para montar bien las bases, los pilotes, lo que va a sostener el edificio, las columnas. Ese es el verdadero crecimiento. El verdadero crecimiento es el que lo lleva a usted a bajar, a morir, a profundizar en una relación con Dios, en obediencia, a humillarse, a someterse a lo que Dios diga. Y cuando dice aquí la palabra que se lanzaron por recompensa en el error de Balaam, está hablando precisamente de este hombre. Balaam es un ejemplo a lo largo de las escrituras de codicia. Y este hombre, llevado por esa codicia natural, llevó al pueblo de Dios por mal camino a causa de ganancias personales. Por eso dice la palabra en 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Al hablar de camino se refiere a un inicio de una semilla que se siembra. Y esa semilla es la avaricia. Pero también se muestra como un error. ¡Ay de ellos que se lanzaron por lucro en el error de Balaam! Ese error es esa semilla de codicia y que se desarrolla en el corazón de la gente. Y esa palabra error significa extraviarse. En cuanto a una dirección, usted va a ubicarse, va a visitar a un familiar, a un amigo, a un conocido. Tenía ayer cita con unas personas y ya era la hora de la cita y me escribieron, nos perdimos, estamos desorientados, nos desviamos, así pasa. Así sucede dentro de las iglesias. Muchos creyentes están metidos en iglesias, sí señor, van a una iglesia, pero están desviados, están torcidos. Cuando una enseñanza se convierte en error, este es un problema grave. Pero cuando ese error se convierte en doctrina, ahí sí estamos en problemas terriblemente graves. Y todos aquellos que cogen un error convertido por sus líderes, por sus pastores, en doctrina, corren el gravísimo peligro de terminar desviados, extraviados. ¿Por qué razón? Porque es que una doctrina de la palabra es el fundamento de la fe suya, es lo que usted cree. Y si en vez de una doctrina usted pone como fundamento un error, lo más seguro es que en ese caminar usted va a terminar totalmente desviado de la sincera fidelidad de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, que lo estudiamos en la primera parte de este tema, en 2 de Corintios 11:3. Por eso el apóstol dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mis amados y mis amadas, la palabra de los domingos en la iglesia no se nos puede volver solo consuelo. No se nos puede volver solo palmaditas en el hombro. Dios le ama, Dios le ama, Dios lo fortalece, Dios le va a ayudar, Dios lo respalda, tranquila, el Señor la va a librar, el Señor le va a dar un trabajo, el Señor le va a abrir puertas, pacte con Dios, el Señor va a hacer. No puede ser esto. Sin embargo, es eso lo que a la gente hoy se le enseña. Y muchos lugares no salen de esos temas. Como el apóstol Pablo dice, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo, toda la palabra. La palabra no es solo para consolar y fortalecer, la palabra es para exhortar, la palabra es para redarguir, la palabra es para alentar, la palabra es para corregir, la palabra es para libertar de la ignorancia y de tantas cosas. Y la característica más importante por la cual la Biblia recuerda a Balaán es que Balaán era un hombre que hacía parte de la sociedad judía, que era amante del dinero y de todo lo que pudiese conseguir con el dinero. Hoy en día, otra vez, vemos por doquier predicadores balaamitas, si les podemos llamar así, que aman el dinero y son falsos ministros, que tuercen la palabra para robar a la gente, para asaltarla, para atracar a la gente, que incitan al pueblo a hacer cosas que ofenden a Dios, como el temita este de los pactos. No podemos nosotros pactar con Dios, ya lo hemos enseñado aquí, es Dios quien pacta con nosotros. Así como nosotros no podemos estar decretando cosas, el que decreta es Dios, porque hay un orden. En Colombia hay un poder legislativo y ese poder legislativo es el que legisla, el que decreta, el que saca leyes, decretos, artículos, normas. Pero usted no puede salir a decir, a partir de hoy decreto, porque nadie le va a poner cuidado, porque usted no tiene la autoridad. Igual en lo espiritual, nosotros no tenemos la autoridad de decretar nada, hermano. Usted lo que puede hacer es declarar cosas. Señor, conforme a lo dice tu palabra, Señor. Yo declaro, hablo, pronuncio, confieso audiblemente que lo que me está pasando me va a ayudar para bien. Tu palabra lo dice. Eso es diferente. Pero hay gente atrapada por estas cosas. Entonces hay muchos falsos por ahí. Y Balaán es un ejemplo de un ministro que sirve a Dios por amor al dinero. Y a Balaán lo que le inspiraba en la vida, el servirle a Dios, era el poder económico que podía tener. Y escuche, a muchos les pasa que más que el poder económico es tener poder sobre la gente. Tener poder y ejercer poder e influencia sobre la gente. Aman eso. Balaán ministraba, Balaán servía, pero lo hacía por dinero. Y de hecho por dinero llegó a aconsejar a los enemigos de Israel a cómo pervertir al pueblo a través de la sensualidad de mujeres moabitas. Eso está en Números capítulo 31. Y muchas de estas mujeres, por consejo de Balaán, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Dios. Y a menudo Balaam es presentado en la Biblia una y otra vez como una mala semilla. Que siembra en los hombres avaricia. En muchos la avaricia no es el dinero, es el número de gente que puedan llegar a tener.
y se inventan métodos y se inventan una cantidad de cosas y todo lo espiritualizamos. El Señor me mostró, el Señor me mandó, el Señor me reveló. Y esto es grave. Esto es grave. Y lamentablemente esta actitud de avaricia, este espíritu, está proliferando, se está regando en este tiempo. Por eso no es de extrañar el desvarío actual de mucha gente en las iglesias y que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Porque a muchos lo único que les importa es lucirse, crecer, tener iglesia en tamaño, pero no hablar la palabra. Y esto es grave. Hoy en día los falsos profetas y apóstoles de la prosperidad, por amor al dinero, incitan a la gente hacia la codicia y hacia la ambición personal. Y es eso lo que está pasando. Y es eso lo que está sucediendo. Pero qué curioso es cuando usted entra a mirar la palabra en detalle, que literalmente, escuché, el Señor nos llama a nosotros es a negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, hoy los púlpitos están llenos de exitología y de logros y de reclamarle a Dios y de pedirle a Dios y de hacerle reclamos porque por lo primero y por lo mejor y una cantidad de cosas. Claro que tenemos derecho a pedirle al Señor, pero hay que saber pedirle a Dios, si es la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado y debemos ser celosos con lo que estamos comiendo, con lo que se nos enseña. Porque muchos son seducidos, porque allá en ese lugar ven unción, porque allá en ese lugar supuesta unción, porque allá en ese lugar ven milagros, supuestos milagros, porque allá está lloviendo polvito de oro, yo le llamaría brillantina, la consigue en la papelería, muy barata. Porque llevan a personas, hoy las iglesias están inundadas de eso lamentablemente. Personas que hacen muy buenos trucos de magia, muy buenos, realmente sorprendentes, impresionantes, y a eso le estamos llamando unción. Entonces, mis amados, esta es una amonestación en contra de la seducción, de la que usted y yo podemos ser víctimas en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y el nivel de desvío de la sana doctrina que estamos viendo hoy es impresionante. Y hoy mucha gente está siguiendo a pastores y están siguiendo la unción de pastores y los están convirtiendo en becerros de oro. Y si ese pastor quiere decir algo herético, cuidado, usted va a confrontar allá a la persona, a la oveja, porque se le ponen bravo, le retiran la amistad, se ofenden y se molestan. ¿No es eso acaso una forma de idolatría? ¿Acaso lo que dice cualquier ser humano está por encima de la palabra de Dios? Escuche lo que le voy a decir. No importa cuántos cientos de miles de personas se congreguen en un lugar, y no importa cuántos cientos de miles de milagros sucedan en ese lugar, a través de un ministerio.
Nunca, jamás ese lugar estará por encima de la palabra. Sin embargo, hoy estamos cometiendo ese error. Le estamos dando más credibilidad al ungido de Jehová que a Jehová mismo. Y usted está encontrando hoy gente pastores, ministros, que están escribiendo libros y sacan cualquier cantidad, montones de libros. Y la gente lee más esos libros y tienen más hambre por leer esos libros que por leer la misma palabra de Dios. Y presentándose como ángel de luz, Satanás está desviando y seduciendo a muchos creyentes. Y a muchos no les gusta que se les confronte. Usted puede llegar aquí muy animado y hablarme del libro de la cabaña, que ya se lo leyó completo, y qué maravilla, y el Señor cómo le ministró libertad. Yo pensé que la que ministraba libertad era la palabra. Porque el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero qué cosa rara hoy. Hoy la gente está leyendo libros de muchos, entre comillas, ungidos de Jehová y están adquiriendo libertad. Algo está pasando ahí. Algo raro está sucediendo ahí, hermano. Pero una supuesta libertad, porque después usted encuentra a la gente más esclava de lo que estaba antes. Pero algo está sucediendo. ¿Por qué hoy la gente tiene tanta hambre de leer libros y libros supuestamente cristianos, pero no escudriñan, no profundizan y no estudian las escrituras? El año que viene, con el favor de Dios, vamos a estar enseñando y dictando seminarios. Para los que quieren estudiar, vamos a tener estudio de la palabra. No salga corriendo a buscar un instituto bíblico que usted no sabe ni qué le van a enseñar. Vamos a estudiar la palabra. Y vamos a empezar a sacar material para estudiar la palabra. Para los que quieren estudiar y quieren aprender y quieren profundizar y quieren formarse en las escrituras, en la palabra. Y el Señor nos guiará y será como el Señor quiera. Pero tenemos que ir caminando hacia la madurez y nosotros no podemos estar siendo seducidos ni arrastrados por doquiera viento de doctrina, creyendo en cosas que la Biblia no dice, creyendo en herejías que pueden estar apoyadas en cosas bíblicas, pero que las han llevado a un extremo. Recuerde que una herejía es una verdad bíblica llevada al extremo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser celosos con lo que comemos, porque ese es nuestro alimento y nos puede llevar a muerte o a vida. Usted no se puede comer cualquier cosa, hermano. Que a usted lo invitaron, que camine que allí, que camine que allá, están sucediendo milagros, señales, prodigios. Cuidado. Y cuidado con lo que usted escucha en televisión. Cuidado, fíltrelo todo, escudriñelo todo y retenga lo bueno. En ese sentido tenemos que ser celosos. Si usted no tiene cuidado de usted y de su alma, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pues ¿quién va a tener cuidado entonces de usted? Debemos ser celosos y exigentes. Y como siempre les he dicho, yo no tengo la verdad. La verdad la tiene la palabra de Dios. Por eso usted, cada enseñanza recibida en embajadores, se tiene que ir a la palabra, confrontarla con la palabra. Esa es una responsabilidad personal que tenemos cada uno. Y cuando usted tenga dudas, hermano, yo tengo esta duda, usted dijo esto, quiero que me ayude, quiero que me enseñe, con mucho gusto, vamos a mirar. Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero Dios no nos llama a comer entero, mis amados, y menos en este tiempo donde estamos viendo cosas tan terribles. Señor, te damos gracias en esta noche.
por tu enseñanza, que tu palabra dé fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que seamos fortalecidos a través del conocimiento de tu palabra. Que no seamos desviados, guárdanos. De la sincera fidelidad de Cristo, no permitas que nos desviemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.